Lo que aquí está sucediendo es que, sin una reflexión previa, sin una causa objetiva y defendible previa, sin una causa oportuna, como son las investigaciones respecto de China o de Guantánamo, de Estados Unidos, se agarra y se cambia toda una legislación y además se extiende la modificación con una técnica legislativa caótica, pero con unas consecuencias muy graves. Y ello se hace además a ciencia y conciencia, porque los jueces le están diciendo al gobierno, o a quien ha aprobado esta ley, en este caso el Parlamento, oiga, se están cometiendo estos fallos, tenemos que aplicar esto y vamos a seguir liberando a gente, tiene estas omisiones. Y sin embargo, la única respuesta que se encuentra uno es la del ministro de Justicia diciendo la ley no se va a modificar. Y uno se pregunta, ¿por qué? Esto es lo de mantenella y no en medalla, ¿no? Es decir, por narices se mantiene. Y mientras tanto, las garantías de seguridad jurídica de los ciudadanos y de las ciudadanas españoles se quedan en el aire, cuando está perfectamente protegido, o en todo caso, se podía haber hecho una decisión concordada, consensuada, una previa discusión, un previo debate, y a partir de ahí haber conseguido una respuesta. La última reflexión, aunque ya he mencionado de pasada el caso, es en el que de alguna forma estuve más implicado porque me afectó profesionalmente, como fue la investigación de los crímenes franquistas. Ya he dicho que internacionalmente no se comprende que 150.000 víctimas sigan todavía esperando reparación 75 años después. Realmente, si tuviéramos que discutir sobre este tema, y oyendo algunas afirmaciones de que es reabrir viejas heridas y demás, las heridas nunca estuvieron cerradas, según mi criterio, porque si estuvieran cerradas nadie se preocuparía del tema este. Sin embargo, se siguen preocupando la sociedad civil y, curiosamente, las generaciones más jóvenes están retomando ese esfuerzo que en otros países también está aconteciendo. Yo no creo que España se vaya a romper por reconocer que tenemos pendiente aún tanto tiempo la reparación. La verdad, la reparación y las garantías de no repetición en ese ámbito. Desde mi punto de vista resulta tremendo pues ver ejemplos como el que yo pude. Los tratados internacionales consideran crímenes internacionales, como son los crímenes de las acciones terroristas, como son los crímenes de lesa humanidad, como son los crímenes de genocidio, etc. No estamos hablando de sustracción de teléfonos móviles o de cualquier otra actividad, no es que sea para no estar pendiente de ellos, pero no estamos hablando de ese tipo de hechos. Bien, pues esa situación que en España se ha generado tiene un efecto expansivo hacia afuera muy nocivo para España. Porque en el ámbito de la protección de los derechos humanos, cuando se avanza, se percibe una confianza mayor en las instituciones. Cuando se reduce el ámbito de protección, pierdes credibilidad en el exterior. La puedes ganar respecto de quien resulta medianamente beneficiado, pero en el contexto de países democráticos pierdes credibilidad. Pierdes credibilidad porque rebajas los estándares de protección de los ciudadanos. Lo que aquí está sucediendo es que, sin una reflexión previa,
sin una causa objetiva y defendible previa, sí una causa oportuna, como son las investigaciones respecto de China o de Guantánamo, de Estados Unidos, se agarra y se cambia toda una legislación y además se extiende la modificación con una técnica legislativa caótica, pero con unas consecuencias muy graves. Y ello se hace además a ciencia y conciencia, porque los jueces le están diciendo al gobierno, o a quien ha aprobado esta ley, en este caso el Parlamento, oiga, se están cometiendo estos fallos, tenemos que aplicar esto y vamos a seguir liberando a gente, tiene estas omisiones. Y sin embargo, la única respuesta que se encuentra, uno, es la del ministro de Justicia diciendo la ley no se va a modificar. Y uno se pregunta, ¿y por qué? Esto es lo de mantenella y no enmendalla, ¿no? Es decir, por narices se mantiene. Y mientras tanto, las garantías de seguridad jurídica de los ciudadanos y de las ciudadanas españoles se quedan en el aire, cuando está perfectamente protegido, o en todo caso, se podía haber hecho una decisión concordada, consensuada, una previa discusión, un previo debate, y a partir de ahí haber conseguido una respuesta. La última reflexión, aunque ya he mencionado de pasada el caso, es en el que de alguna forma estuve más implicado porque me afectó profesionalmente, como fue la investigación de los crímenes franquistas. Y he dicho que internacionalmente no se comprende que 150.000 víctimas sigan todavía esperando reparación 75 años después. Realmente, si tuviéramos que discutir sobre este tema, y oyendo algunas afirmaciones de que es reabrir viejas heridas y demás, las heridas nunca estuvieron cerradas, según mi criterio, porque si estuvieran cerradas nadie se preocuparía del tema este. Sin embargo, se siguen preocupando la sociedad civil y, curiosamente, las generaciones más jóvenes están retomando ese esfuerzo que en otros países también está aconteciendo. Yo no creo que España se vaya a romper por reconocer que tenemos pendiente aún tanto tiempo la reparación. La verdad, la reparación y las garantías de no repetición en ese ámbito. Desde mi punto de vista resulta tremendo pues ver ejemplos como el que yo pude dar a la cabeza de la garantía de los derechos humanos. Entonces se dice no, ¿por qué? Pues porque no, y así sistemáticamente. Bueno, nos hicimos cargo del tema, sea por una razón o sea por otra, se cambia un poco la situación hasta el día de hoy, que ya se ha dicho que sí, que se autoriza la exhumación. Pero la anécdota es la del 14 de abril y la de anteayer. Son dos anécdotas en una que se complementan. La primera es que yo me preguntaba en ese acto con un son de justicia que era tremendo, y hubo un momento en que Pedro Alcoriza, pues, que se había levantado de la cama para ir a ese acto, pues se mareó y casi se cae, ¿no? Con 95 años. Y yo decía, este es un país de locos. O sea, no tenemos arreglo. No es posible que personas de 95 años... Melilla no ha tenido un testimonio fehaciente del genocidio a que fue sometida la ciudad, donde hasta el final de la guerra y poco después mataron a más de 300 personas. No fueron ajusticiados, fueron asesinados, torturados, porque no había ningún motivo suficiente para haber hecho esa masacre en Melilla. A mi hermano también mataron, aparte de mi hermano, la novia, con 19 años,
Carmen Gómez Galindo, un personaje sindical importante con su juventud, y a ella le mataron otros 2 hermanos más. O sea, que el pueblo de Melilla sepa, de vez en cuando recuerde el genocidio a que fue sometida la ciudad. Que lo recuerde, que fuimos muchos los perjudicados. Nosotros no hemos tenido asociación de víctimas del terrorismo. Somos víctimas del terrorismo, pero fascista. Y de ello quiero dar buena fe aquí ahora mismo. A mí ya me quedan pocos años para darles estos testimonios, pero quiero que quede constancia. Que Melilla se entere de una vez para todas de lo que ocurrió aquí entre la rebelión militar, los militares y los falangistas. Fueron unos criminales de guerra. Y he terminado. Sí, como bien resaltas esta pregunta, Naciones Unidas de Verdad, Justicia y Reparación, en su visita a España este año, en el mes de enero, una de las entrevistas que mantuvo fue conmigo. Y entonces me comentaba, de récord, una anécdota. La anécdota es que se había reunido con un ministro del gobierno, sí, del gobierno, ¿no? Ministro de la Corona español, que además tiene a su cargo las relaciones exteriores. No voy a decir que es el ministro de Asuntos Exteriores, pero tiene a su cargo las relaciones exteriores. Y entonces se había producido una cena. Y en la cena puso de manifiesto que le extrañaba mucho la visita a España.